Entonces, antes de empezar a pasar las diapositivas, quisiera como ir un poquito hacia los antecedentes. Como vieron, soy bioquímica y del método científico no se salva nadie porque nos tienen en la cabeza como muy cuadrados los que somos científicos. Entonces, yo llevo toda mi vida de voluntaria, pero alrededor de 20 años estudiando el trabajo voluntario y el altruismo, el trabajo social y el trabajo hacia los demás, el servicio a los demás. Y uno de los antecedentes muy interesantes que nosotros podemos encontrar, si ustedes, hay una revista que se llama Psychology Today. En 1988 hay muchos estudios acerca de la conducta prosocial, muchos, pero muy pocos estudios sobre altruismo. Entonces, en el 88, por ejemplo, hay un estudio muy interesante de Alan Lux, en donde él habla de un fenómeno que se llama Helper's High, es Helper's Calm, que es la sensación que recibe la gente cuando hace este tipo de actividades. Entonces, este estudio fueron 3.200 mujeres voluntarias y después de hicieron muchas entrevistas, muchas pruebas, y después de hacer este tipo de actividades, les preguntaron, bueno, ¿y cómo se siente usted después de lo que hace, del trabajo voluntario? Y te dijeron que muy bien, que tenía una sensación de bienestar, una sensación de gusto, de estar contentas, y dijeron, muy bien, pues entonces, ¿a qué se deberá esto? Y esto, después de también varias investigaciones, es que nosotros al hacer este tipo de actividades secretamos endorfinas. Esa sensación de bienestar es química, es por que nuestro cuerpo recibe endorfinas y es la misma sensación que podemos obtener a lo mejor después de correr, calculaban que alrededor de media hora era la sensación parecida. ¿Cuál es la diferencia entre correr y ser altruista o hacer el trabajo voluntario? Bueno, pues la diferencia es que lo que encontraron es que esta sensación de bienestar la tenían las personas cuando hacían el trabajo y la podían recordar, cuando se acordaban de ellas volvían a tener esa sensación. Entonces era doble efecto, ¿no? Una sensación. Pero también lo que era interesante de este estudio es que era cuando era una relación cara a cara. No tenía que ver con dinero, no tenía que ver yo donado mucho ni poco. Tenía que ver con una relación de personas, entre unas y otras. Y entonces era interesante, por lo tanto estoy hablando de una droga positiva que nosotros mismos podemos producir a través de nuestras actividades. Bueno, eso es por la parte bioquímica. Por lo tanto, pues podemos hacer esto cuando tengamos depresión. Nos podemos dedicar al trabajo voluntario y nos vamos a sentir bien cuando lo hagamos. Pero es importante esta interacción humana, esta relación entre unos y otras personas. Siguiendo esto fue parte de las investigaciones que hice para hacer lo que hice yo en la maestría y el doctorado, que fue intentar a través de la teoría humanista, psicología humanista, no la psicología conductista, que es de lo que nos hablaba la doctora hace ratito, sino otra manera de ver el mundo y otra manera de entender al ser humano, la psicología humanista, y buscar como los efectos también del altruismo. Podemos hablar de una continua, ¿no? De un continuo. De un lado tenemos el altruismo y en el otro tenemos simplemente la actividad. Como que hay muchos niveles de altruismo. Hay gente que cuando hace este tipo de actividad, diríamos, se pica, se sigue buscando esta sensación de bienestar y sigue adelante en este tipo de trabajo y lo hace de una manera más regular. Hay personas que viven, ahorita estamos en un estudio de trabajo que llamamos voluntariado episódico, de una sola vez. Por ejemplo, lo que pasó en el temblor, que la gente fue y ayudó y se sintió bien, pero lo hacen una vez y ya. La gente, entonces ahorita les voy a explicar más o menos lo que hemos tratado de hacer para traer a la luz este tipo de actividades y lo positivas que pueden ser, hombre, para otros, pero para nosotros también. En todo el tiempo que llevo yo estudiando el trabajo voluntario y trabajando con gente que dedican su tiempo a los demás de alguna manera, en algún momento de su vida, es que todo el mundo te dice, es que recibo en este trabajo cualitativo, de investigación cualitativa, yo recibo muchísimo más de lo que doy. Yo doy y me siento contenta cuando doy, pero yo recibo mucho más de lo que doy.
Entonces, yo me dediqué a estudiar esa relación que hay entre las personas, entre el que da y el que recibe. Y, como les digo, desde la perspectiva humanista. Y también tratando de entender cómo esas partes de trabajar con otros y relacionarme con otros me ayuda a crecer, a cambiar. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes saben que las etapas de maduración de las personas, pues bueno, cuando somos chiquitos pues somos totalmente dependientes, acabamos de oír a la doctora, totalmente dependientes de nuestros padres, pero y de los cariños que tenemos alrededor, pero vamos creciendo y nos vamos dando cuenta que vamos a tener que ser más prosociales, que vamos a tener que dejar un poco nuestra libertad, la adolescencia y en fin, y damos, pero damos poquito. Cuando vamos creciendo, pues vamos dando más. Y hay gente que nunca madura, que nunca crece, que nunca realmente llega a dar o darse a los otros. Entonces, toda la teoría de la psicología humanista habla de, a lo mejor, el encuentro, encontrarnos con otras personas. Y como les decía yo, hay un continuo. No es lo mismo buscar este encuentro que simplemente hacer una acción voluntaria, ayudar a una viejita a pasar la calle o salir corriendo a la hora del temblor. Entonces, era importante ver esta parte del encuentro y entender que esa es una de las maneras que hay de crecer. No todas nuestras experiencias son de encuentro, ni todas nuestras experiencias voluntarias son transformadoras. Pero sí encontramos que la gente que tenía una actitud de servicio a los demás, sí llegaba a llegar a ser una maduración. ¿Y eso a qué nos lleva? Bueno, esas son las teorías de Buber, las teorías de Rogers. No me quise meter en ello porque una de las cosas que hemos tratado de hacer de investigación, a través del trabajo que yo estoy haciendo en este momento, es medir estas actividades. ¿Y cómo las medimos? ¿Cómo hacemos y cómo le preguntamos a la gente, ¿tú qué has hecho por alguien más fuera de la familia? Es interesante ver que lo que estamos tratando de medir no es la actividad de que nos ayudamos unos a otros dentro de la familia. Hemos encontrado que el mexicano es muy generoso en su familia. Es muy desconfiado también. Muchos estudios nos dicen que es muy desconfiado. Pero, ¿qué realmente hace por alguien más sin que le paguen? ¿Sí? Y aquí hay muchos estudios que les quiero poner ahí como varios ejemplos de los trabajos que hemos llevado a cabo para tratar de traer a la luz este tipo de actividades. Ha sido actividades como escondidas. Cuando hablaba el doctor al inicio de la sociedad civil y la sociedad civil organizada, pues ¿qué es eso? Es gente que se organizan, yo contigo, tú conmigo, empezamos una organización. Todas esas grandes organizaciones empezaron por relaciones y encuentros entre personas. Algunas tenían problemas. Algunas personas se dieron cuenta que pues no había quien me ayudara con el labio leporino de mi hijo y empezó una organización. Hay otra que pues ni quien me ayudaba con el problema de riñón de uno de mis hijos y empezaban. Muchas organizaciones son así. Otras, como el del Río Arronte. Esta persona dijo, me preocupan las adicciones, me preocupa que no haya agua, me preocupa la parte de la salud. Yo, cuando me muera, voy a dejar mi dinero a esos estudios y esas cosas. Y también hicimos investigaciones en que vimos que el mexicano en general pues no da muchos legados ni da mucho dinero para este tipo de fundaciones. Nos falta dar un poquito más en ese sentido. Entonces, yo les quería platicar como lo que hemos encontrado y lo que hemos encontrado a través de todo este tipo de trabajo voluntario. Y, por ejemplo, hemos llegado al trabajo voluntario, como les digo, en una actividad como, eso lo hacen 3, 4 señoras y 2, 3 monjas y ya, ¿no? Pero no, lo hace mucha gente. Y mucha gente hace ese tipo de actividades sin darse cuenta que las está haciendo. Y yo sí les pregunto ahorita, ¿ustedes qué han hecho por alguien más a través del tiempo? Y cuando empezamos a hacer sobre todo el trabajo en México, entonces tratando de estudiar el voluntariado en México, no es como en otros lados. Si nos vamos a Alemania y le preguntamos, ¿usted en qué ayuda? Pues yo ayudo a la organización de deporte de mi hijo. Aquí ayudamos en otras cosas. Aquí ayudamos a cuidar niños, a cuidar viejos. Pero no nada más a los nuestros viejos. La comadre se encarga de todos los de la cuadra, de los niños, cuando la otra tiene que... Y mira, estoy viendo a alguien que me dice que sí, pues sí, sí es cierto. ¿Sí? Entonces, no nos damos cuenta que de ver sí hacemos muchas cosas por los demás, pero que no nos habíamos dado cuenta que hacemos. Entonces, a la hora que fuimos a hacer las preguntas, no le preguntábamos, oiga, ¿usted es voluntario? No, pues yo eso no. En Juchipila, Zacatecas, hagan de cuenta. Y vamos a hacer las preguntas. ¿Usted es voluntario? No, yo eso no. No, pues eso es de la Cruz Roja.
Oiga, ¿y usted no ayuda en la peregrinación anual del pueblo? Ah, no, eso sí. Oiga, ¿y usted no da catecismo? No, sí, todos los sábados. Ah. ¿Y usted no? Sí. Entonces nos dimos cuenta que hay mucho mexicano, mucha actividad, pero que nadie la está tomando como actividad voluntaria, clasificada así. Pero que nos dimos cuenta que hay muchos mexicanos que hacen muchas cosas por los demás y tenemos que aprovechar eso. Y tenemos que ensalzarlo más y tenemos que ayudar a la gente para que lo haga más. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo, yo acabo de terminar un trabajo con la Naciones Unidas, está interesada en saber que esta actividad, pues qué es y con qué se come. Pues es la base de las organizaciones. Las actividades voluntarias, las organizaciones no empiezan con que te voy a pagar 100,000 pesos a ti y a ti, no. Empiezan con 2, 3 gentes que tienen un problema, un interés, empiezan algo, empiezan organizaciones, se organizan y surgen las grandes organizaciones. Entonces, las Naciones Unidas lleva varios estudios, he participado en el primero, el 2011, sacaron en el 2015, que tenía que ver con la gobernanza, y estamos ahorita en tiempos políticos, pero que tiene que ver con que la sociedad civil, o sea, la gente, tiene que gobernar junto con los que escogimos para que gobiernen. Y si la gente se da cuenta que no le dan ese espacio, por ejemplo, la gente va a tomar ese espacio. Y eso es un ejemplo como la primavera árabe, como muchas otras cosas, las protestas. En México, aquí todo el mundo sale a la calle a poner cosas porque es la única manera que te hagan caso. Entonces, ¿cómo la gente y la sociedad civil somos todos los que no somos gobierno? Todos, unos organizados y otros menos organizados. Y nos vamos a dar cuenta que los mexicanos nos falta un poquito más de organización. Eso sí nos dimos cuenta. Entonces, yo acabo de terminar de trabajar, sale el 2018 el siguiente estudio con Naciones Unidas, y estábamos viendo si la gente cuando es voluntaria, cómo ayuda a que su comunidad se levante. Eso es una palabra que se llama resiliencia, cómo la gente regresa después de que está fregadísima. Y estudiamos comunidades, me tocó Burundi, Madagascar, en África, y me tocó Guatemala y Bolivia, en México. Y estuvimos viendo cómo la gente que hace trabajo, recuerda, el trabajo voluntario es lo que haces más allá de tu familia sin que te paguen por ello y porque te da la gana. El momento que es a fuerza, deja de ser trabajo voluntario, obviamente. Bueno, entonces, ¿cómo el trabajo voluntario ayuda a la resiliencia de esas comunidades que han tenido muchos problemas? Y todas estas comunidades que estoy estudiando, escogieron 15 alrededor del mundo, a mí me tocaron 4, para estudiar esa resiliencia. Y bueno, ya el año que entra que me inviten, hablamos de qué pasó con ese estudio. ¿Qué más ha pasado? Fíjense la importancia que se le empieza a dar a la actividad voluntaria, que ahora se le llama trabajo. Pues claro que es trabajo, es tiempo de la gente, es lo que tú como tiempo estás compartiendo con otras personas. Es trabajo que no existe para ganar dinero, es trabajo voluntario y tiene un valor económico, tiene un valor importante social, pero también tiene un valor económico. Y eso es lo que estamos empezando a medir. Entonces la Organización Internacional del Trabajo decidió que hay muchos tipos de trabajo que no han sido medidos. Uno es el trabajo voluntario, otro es el trabajo no remunerado en los hogares. Hay muchos trabajos que no se han medido. Y entonces hemos empujado a través de, ahorita van a ver lo que ha hecho, hemos empujado al gobierno que nos haga con el INEGI, es a medir ese trabajo. Y lo estamos haciendo alrededor del mundo y esta se va a agregar a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Nosotros hemos hecho una encuesta que se llama la ENSAP, Encuesta Nacional de Solidaridad y Acción Voluntaria. Y está dirigida a personas de 15 años, se consultan 68 temas y vemos si la gente lo hace seguido, si la gente no lo hace seguido, qué tan seguido y qué tan intenso es su actividad. En fin, ¿qué encontramos? Que encontramos en el 2016, que el año pasado, el 83% de la población mexicana mayor de 15 años participa, ha hecho algo por alguien más sin que le paguen por ello. Estamos hablando de 74 millones de personas. Esa es mucha gente, ¿sí? O sea, que mucha gente en este país hace muchas cosas por otros, pero no lo considera importante. Hay que darle esa importancia. El valor corresponde a 437,000 millones de pesos. Eso es el gasto en salud en este país. El tiempo que vale, el tiempo que la gente regala es 437,000 millones de pesos. Entonces, estos son los hallazgos que hemos encontrado, esta cantidad. Vemos que la gente que más
que menos tiempo tiene, 39 a 40 años, son los que más dan. Y después los jóvenes. Pero los que están trabajando, los que están chambeando, no los retirados, no los jubilados. En cambio, los que estaríamos jubilados, podríamos también dar un poquito más de nuestro tiempo. En fin, vimos también que las actividades son en diferentes lugares del país. Y también vimos que este trabajo lo hicimos en el 2005, en el 2012, y ahora tenemos las evidencias en el 2016. Esta encuesta es longitudinal, hemos ido viendo los cambios. Y al principio, en el 2005, veíamos que la iglesia era donde la gente participaba más. Pero ahora estamos viendo que participan más en las escuelas. Ha habido una tendencia de cambio. Y logramos que el INEGI hiciera una cuenta satélite. Una cuenta satélite es juntar todo lo que hay en un sector y ponerlo en una cuenta de nivel estadístico. Si ustedes se meten al INEGI, pueden encontrar esta cuenta y pueden ver todos los datos que hay en esta cuenta. No me voy a meter en ellos, pero lo que hizo esta cuenta fue poner al sector social en el mapa económico de México. Ya sabemos cuánto da la gente. Valemos todas las organizaciones sociales, privadas y públicas, el 3% del PIB. Es muchísimo dinero. Entonces, somos un peso económico social importante, de bienestar, de sentirnos bien importante y económico importante. Cosa que pues la verdad no sabíamos y hemos estado peleando con ello y buscando. ¿Cómo podemos ver? Estos son datos de la cuenta y ellos sí ven que hay mucho más trabajo en la parte religiosa, porque el INEGI nada más mide la parte organizada. Nuestra encuesta mide lo organizado, lo formal y lo informal. Y vemos que en el punto de vista informal se está trabajando mucho en las escuelas. Aquí está una foto del terremoto. Estamos ahorita estudiando ese trabajo voluntario, ese voluntariado episódico. Estamos con un estudio de 20 países alrededor del mundo y estamos viendo que a lo mejor en el futuro el voluntariado corporativo, el voluntariado de ustedes, lo que ustedes pueden dar, tenemos menos tiempo, tenemos menos oportunidades de participar. ¿Dónde vamos a poder hacer este tipo de cosas? A lo mejor van a ser no tan seguidas, no tan comprometidas. Entonces tenemos que también entender ese fenómeno, cómo funciona. Hemos publicado estos resultados en un libro que ustedes pueden adquirir de manera electrónica o si les interesa en la librería Porrúa. Y precisamente los que a mí me han dado, este libro para sacarlo costó alrededor de 3 millones de pesos. O sea, que no lo vean feo, vean lo bonito. Pero, o sea, la manera en que el CIES funciona es que nosotros buscamos un tema que nadie esté trabajando sobre sociedad civil. Hay mucha gente trabajando movimientos sociales, gente en el Colmex, gente en el CIDE. O sea, nosotros buscamos temas que de veras hay algo que nadie lo va a sacar. Juntamos el dinero y hacemos este tipo de trabajo. Entonces, espero que estos cuantos datos sean un poco útiles para ustedes y si hay algunas preguntas más adelante, pues aquí estaremos para recibirlas. Muchas gracias.